De algo que todos rehuimos, que todos de alguna manera queremos escapar, pero que en alguna oportunidad de nuestra vida, en algún momento, quizás hoy estés pasando por algo así, ¿no? Es el tema del fracaso, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido fracasados, ¿no? A lo largo de nuestra vida, en nuestras experiencias? Experiencias de diferentes índoles, en la salud, por ejemplo, ¿no? Situaciones de enfermedad intratables, como cánceres, pero que hemos visto la mano de Dios obrando sobre esas situaciones, ¿no? Y hoy hay vidas adorando a Dios, amén. Amén. Sobre cánceres sanados, ¿no? Sobre cánceres que se han detenido, sobre situaciones muy específicas. Hemos muchas veces sentido el fracaso, hemos llegado a ese punto donde muchas veces en esas áreas de la familia, como esposo, como padre, como hijo o como hija, ¿cuántas veces nos hemos sentido fracasados en lo que hemos estado experimentando, ¿no? En la amistad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido fracasados en la amistad con alguien, ¿no? En el ministerio, ¿no? Con alguna relación de alguna persona en el trabajo, y así en tantas áreas de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido fracasados? En lo económico, ¿no? Cuando ya no hay más nada y decimos, ¿dónde voy? Y todo esto que anotaba y decía, son cosas que he experimentado en mi vida. Muchas veces he pasado por esa situación de fracaso, ¿no? El fracaso es algo que de alguna manera nosotros no podemos eludir si no estamos preparados, ¿no? El fracaso puede venir porque somos imperfectos y en el caminar con Dios nos vamos perfeccionando para no fracasar, ¿no? Así que en el fracaso se pueden ver dos clases de grupos de personas. ¿Cómo reaccionan estos grupos? El grupo A reacciona de una manera diferente al grupo B, ¿sí? Y para diferenciarlos decía, ¿no? Como ante el fracaso, cuando uno está en una situación de fracaso, sea cualquiera, ¿no? El área en la que estemos padeciéndolo, ¿sí? Las reacciones del corazón de la persona, cómo reaccionamos frente en esa situación. No hay palabra que nos consuele, no hay ánimo que nos motive, porque pareciese que todo está negro, oscuro, pareciese que no hay salida, ¿no? Y ante esa situación de adversidad, ante esa situación de preocupación, de impotencia, nos sentimos acorralados, nos sentimos hundidos, como si no pudiésemos salir más de ese lugar. Pero sin embargo, ¿no? En la palabra de Dios hay muchas historias. Yo escogí solamente dos en esta mañana para poder compartirles esta situación que tiene que ver cómo salir del fracaso, cómo superar el fracaso, no solos, sino con la ayuda de Dios. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, ¿sí? Cómo Dios interviene en las situaciones de fracaso de las personas. Cómo Dios obra, cómo opera en la vida de las personas. Como les decía, en estos dos grupos, volviendo a los grupos, está el grupo que reacciona de una manera emocional, ¿no? La impotencia, la depresión, la angustia, la tristeza, el enojo. ¿Cuántos se enojan cuando no saben cómo salir del problema? Y están como irritados, molestos, ¿no? Ofuscados. Todo molesta, ¿no? Y en algunas situaciones nosotros, al encontrarnos en esta lista, cada uno tiene su temperamento y reacciona, ¿no? Frente a esta situación de una manera. Pero están aquellos que de alguna manera también sienten lo mismo, pero con el condimento de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Si tenemos fe en el Señor, si creemos en el Señor,
Eso es lo que hace la diferencia en la situación de fracaso. Amén. ¿Sí? Porque el hombre común, el hombre normal, simple, experimenta justamente todas estas cosas. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, tiene algo diferente. Tiene esperanza. Amén. Tiene un objetivo, una meta. Y en esa esperanza genera esa fe. Y esa fe que agrada a Dios, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos suministra una fuerza que no es nuestra. Amén, aleluya. Una fuerza que potencia nuestra débil fuerza, nuestras debilidades. Amén. Por eso decimos que el Señor, la palabra lo dice, que Dios se glorifica en nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo lo creo porque en muchas oportunidades de mi vida, en diferentes experiencias, experimenté, ya creo yo, si pudiera contar los testimonios de situaciones y adversidades desde muy pequeño, situaciones difíciles, superarlas, aprender a superarlas. Bueno, es cuando uno tiene una mamá, ¿no?, que te ayuda y que te guía y te enseña y que te infunde esa esperanza, ¿no? Mi mamá siempre estaba al lado orando y motivando, ¿no?, a confiar en el Señor. Oh, gloria, aleluya. Y ella siempre me llevó a los pies del Señor al punto de que me hizo conocer al Señor de una manera muy especial. Y en momentos de adversidad, el Señor fue mi salida. El Señor fue mi éxito. Amén. El Señor fue mi fuerza. Oh, aleluya. Y Él fue el que me dio la visión para poder avanzar y caminar con el Señor. Y así que, como les decía, en la vida hay muchas situaciones y podemos reaccionar de diferentes maneras. Así que el hombre de fe, a diferencia del hombre natural, que siente que el fracaso es el fin de todo, ¿no? Cuando algunos han caído en el fracaso han sentido que es el fin, ya. No hay solución. No hay solución para el matrimonio, no hay solución para la economía, no hay solución para la salud, no hay solución para resolver este conflicto. Pero el que está en el Señor confía, ¿no? Y tiene esa fe, en esa fe tiene esa fuerza y lo intenta, ¿no? Y es esforzado. Las personas esforzadas en Dios son aquellas que realmente reciben, ¿no?, de la mano de Dios, aunque el fracaso nos quiera ahogar. Y el mejor ejemplo que me pareció compartirles en esta mañana, a través de este mensaje de tener esperanza en medio del fracaso, sí, es la vida de Moisés. La vida de Moisés, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos una situación muy especial. Moisés había sido un niño que sufrió desde su nacimiento, ¿no?, el exilio, porque desde muy pequeño, en aquel entonces, Faraón había mandado a matar a todos los niños judíos que habían nacido hasta los 3 años de edad. Y habiendo llegado ese momento, su madre, desesperada porque su hijo no muriese, lo puso en un Moisés, ¿no?, en una cesta, y lo echó en el río, y él fue a parar al palacio del faraón. He aquí que él se instruyó, creció, ¿no?, se formó, recibió todo el conocimiento y la sabiduría de aquel entonces, y por 40 años, ¿no?, cuando él llega a los 40 años, comienza a ocurrirle algo muy especial. Una tragedia va a cambiar el rumbo de su vida. Una muerte. De alguna manera por un impulso, por una reacción, ¿no? Vemos un poco el carácter de Moisés. Uno cuando ve a Moisés dice, oh, qué lindo, el que abrió el agua, el que llevó al pueblo por el desierto, el que de alguna manera, ¿no?, oraba al Señor y caía el maná, ¿no?, el agua y la nube y el fuego le seguía al pueblo de Israel, porque Moisés era el caudillo que Dios había escogido para libertar al pueblo de Israel. Así que en este momento, ¿no?, Moisés, a estos 40 años de edad, él va a experimentar algo realmente trágico, una muerte. Va a cometer
por accidente, un asesinato, y va a tener que huir porque él corría peligro. Según la ley de los egipcios, el que mataba debía de morir también. Así que él huye al desierto, dejando todo su pasado, ¿no?, ahí en Egipto. Y entra en un desierto. Va a estar en un desierto por 40 años más, ¿no? Y ahí pasándolas, cargando esta vida, él cargando la culpa de esta situación. Y de pronto, a los 80 años, en un momento, pastoreando ovejas, de pronto una zarza va a arder y desde la zarza Dios lo va a llamar. Mire, yo no me imagino la vida de Moisés, porque cuando uno está en las alturas, uno lo tiene todo, cuando uno ha tenido de todo y no le falta nada, y de pronto estar en el desierto y no tener nada, ¿no? De tener mucho, no tener nada, es difícil. Cuando estás en lo tuyo y de pronto ya no tenés ni dónde caer muerto, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Moisés. Y Moisés tuvo que pasar por ese proceso, ¿no?, de despojarse de todo para de alguna manera Dios tratarlo en el desierto. Y en el desierto Dios lo iba a llamar para realizar una tarea, una obra extraordinaria, una obra que iba a cambiar el rumbo de la humanidad. Y ahí Moisés, al oír esta voz, Dios llamándole, ¿no?, después de haber estado experimentando, yo creo que él se sintió fracasado en el desierto, porque estaba separado de todo lo que él amaba, de todo lo que él quería, de todo lo que él había recibido en su vida, ¿sí? Y de pronto viene una situación, Dios lo llama y le habla. Y ahí en el libro de Éxodo, ¿sí?, si usted me sigue, en el capítulo 6 dice: y Jehová respondió a Moisés, capítulo 6, el capítulo 5 en el final, pero está ahí en el capítulo 6, hay un título que dice: Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Ya después de este llamado, después de esta experiencia con Dios, viene la orden, la comisión, lo que él tiene que hacer ahora en representación de Dios ante los egipcios. Y dice en el verso 22 del capítulo 5: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: ahora verás lo que yo haré. Dígame en esta mañana conmigo, lo que el Señor va a hacer. Mire, lo va a repetir varias veces. El Señor lo va a repetir 8 veces a Moisés en este pasaje. Pero primero le va a decir: yo soy el que soy. Yo soy el Dios que salva, el Dios que libra, el Dios que obra. Para dejarle en claro a Moisés con quién estaba tratando. Porque Moisés se había presentado delante de Dios con esa reacción emocional. Porque él se sentía fracasado. Imagínense, hermano, después de tanto tiempo de haber cargado, ¿no?, la culpa en su mente, de haber vivido en ese desierto, de haber estado escapando, de haber estado aislado de la sociedad y de lo que a él le parecía bien, de pronto, cuando Dios lo llama, yo creo que él se habrá sentido muy emocionado. Habrá sentido algo muy especial. Imagínense, ahora va a volver ya no como uno que está acusado como asesino, sino como uno que liberta, un libertador. Y eso reivindicó en Moisés y tuvo una reacción Moisés. Y él estaba entusiasmado y él fue. Pero he aquí que Dios había endurecido el corazón de Faraón. Y Dios estaba tratando no solamente al Faraón, sino que al pueblo y al mismo Moisés. Amén. A veces, hermanos, hay situaciones en las que nosotros nos sentimos que
todo va a ir bien, porque hay expectativas. ¿Cuántos tenemos expectativas de cosas, no? Decimos, hay una situación difícil en nuestra vida y necesitamos que Dios intervenga. Bueno, vamos a pedirle a la iglesia, vamos a orar. Tengo la expectativa de que Dios va a obrar sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tenemos esa expectativa. Si tienes fe, claramente que eso tiene que ser así. Amén. Y entonces, cuando está esa expectativa, ¿no? Estamos como, gloria a Dios, ya el Señor va a responder, vamos a tener la respuesta. Pronto el Señor nos va a sacar de esta situación de fracaso, de este hoyo, y nos va a librar. Y Moisés, ¿no? Reivindicando, sintiéndose que él se reivindicaba de que ahora no ese nivel tan bajo, esa mirada que había sobre él, ahora iba a ser una mirada sobre, ¿no? Más alta, elevada hacia su persona, ¿no? Pero de pronto su fe, su confianza, sus expectativas se chocan contra una pared porque el faraón lo saca volando. En otras palabras, no admite lo que Moisés le va a decir. Y no solamente eso, como decía el texto, sino que el pueblo de Israel va a sufrir una peor carga, un peor azote. Y eso va a hacer que el pueblo de Israel, de alguna manera, se levante contra Moisés. Y lo que Moisés pensaba recibir del pueblo ahora, no lo va a recibir, porque el pueblo está enojado, está molesto, está ofuscado, porque en vez de traer bien, trajo más mal. ¿Se imaginan cómo estaba Moisés? En esa situación se sentía fracasado. Yo no sirvo para esto. De hecho, lo va a decir más abajo. Va a decir, yo no sirvo para esto, Señor, yo soy una persona tarda para hablar. Pero cuando Dios tiene un propósito, hermano, por más impedimentos que haya, Dios te va a usar, Dios te va a usar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios va a intervenir en tu vida, te va a rescatar del fracaso, te va a traer libertad, te va a traer esa bendición, pero te va a usar. Dios va a usar tu vida para bendecir a otros. Y eso es lo que estaba haciendo con Moisés. Moisés se sentía en esta situación. Y su actitud, creo yo que él tenía esa gran herida en su corazón. Esa culpa. Cuando hay culpa en el corazón, hermano, nos cuesta perdonar. Nos cuesta perdonarnos y nos cuesta perdonar a otros. Cuando sentimos culpa. Porque la culpa inhibe nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Y él sentía esto. Entonces, él va a reprocharle a Dios. Y por eso él dice aquí, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? En otras palabras, esto fue en vano, esto no sirve. Tú no hiciste nada, le refriega el Señor de alguna manera. Pero el Señor, ante esta reacción, fíjense en el amor y la misericordia de Dios. Podía haber quedado fulminado ante Dios por esta actitud. Pero sin embargo, la misericordia de Dios y el amor de Dios, Él ve nuestra dolencia en el fracaso. Él ve lo que estamos padeciendo en el fracaso. Cuando nos sentimos fracasados, Dios entiende nuestra situación. Y por eso el Señor le va a decir, no, Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de la tierra. Habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová. Y lo va a repetir 5 veces. Yo soy Jehová. Aleluya. Moisés, que te quede claro, yo soy Dios. Yo soy el que está hablando. Yo soy el que va a hacer. No tú, yo. El Señor estableciéndose en la vida. Y esto es lo que, hermanos, tenemos que rescatar para nuestra vida, que en medio del fracaso, en nuestro fracaso, nosotros estamos muchas veces imposibilitados de que nuestra vida obre. Nos sentimos limitados a muchas cosas. Hay muchas restricciones para muchas cosas de nuestra vida, pero Dios, en medio de esa situación, de ese sentimiento de fracaso, nos va a dar una salida, porque Él lo promete. Así que en esta palabra, cuando vemos aquí, el Señor está hablando y diciéndole, ¿no? Ahí en el verso 6 dice, yo soy Jehová, les vuelve a repetir, ¿no?
Y dice, yo os sacaré. Más abajo dice, os libraré, os redimiré, os tomaré. Yo soy Jehová vuestro Dios, os saco de la tierra de esclavitud. Os meteré en la tierra de bendición y les daré la herencia. Eso es lo que Dios nos promete en esta mañana, en medio de la frustración. Y como les decía, claramente que ante el fracaso hay reacciones. Y ahí están las reacciones. Pero ellos no escuchaban. Uno de los problemas que el cristiano tiene en medio del fracaso es que es como que de alguna manera está imposibilitado, se inhibe a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Dios nos viene hablando, hermano. Hace mucho tiempo Dios viene marcando, ¿no?, su palabra y diciéndonos y señalando. No estamos aquí para entretenernos en esta mañana. Estamos para guiarle a través de la palabra. Y el Señor nos está guiando. El Señor está hablándonos. El pueblo, cuando estaba en fracaso, no oía la palabra de Dios. Dice ahí que ellos, verso 9, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja del espíritu, a causa de la dureza de la servidumbre. Se habían endurecido por la causa de que se le había duplicado, ¿no?, el trabajo. Y se habían endurecido. Es terrible porque cuando nos endurecemos, primero que nos frustramos, no encontramos la salida y somos incapaces de poder salir por nuestros propios medios. Pero ahí en el final, Moisés, en el verso 30, dice, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón si ni siquiera el pueblo me oye? ¿No? Y Dios les va a hablar nuevamente a Moisés y lo va a ayudar. He aquí que Dios interviene en las situaciones de fracaso y Moisés recibe de parte de Dios. Ahí lo primero que recibe es la misericordia de Dios. Dios manifiesta su misericordia. Dios es paciente con aquellos que les cuesta confiar en Él. Dios es paciente. Dios también es un Dios de amor que sabe perdonar nuestras reacciones, nuestra indiferencia, nuestra ingratitud, nuestra incapacidad de llegar ante su presencia. Dios sabe perdonar. Y también en esta situación, como Moisés, vemos que la voluntad de Dios es que podamos nosotros, en nuestra condición, ser usados por Dios. Que no hay condición que limite a Dios para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Dios quiere cumplir un propósito y la Biblia nos enseña claramente esto, que nosotros en las manos de Dios estamos seguros, hermano. Amén, amén. ¿Sí? Venimos viendo esto. Nosotros en las manos de Dios estamos seguros. Cuando tú te pones en las manos de Dios y confías en el Señor y perseveras, aun cuando no te guste lo que estás viviendo, aun cuando no entiendas lo que está pasándote, pero si tú te pones en las manos de Dios, Dios se encarga de nuestros problemas. Amén. Siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Amén. Y esta es la característica segunda de Moisés. Que Moisés, bien que no le gustaba lo que tenía que hacer, ¿no?, y que presentó excusa delante de Dios, pero también fue obediente. Se sometió a lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Y es bueno, hermanos, que nosotros estemos con el oído atento, que estemos preparados. Yo creo que Moisés estaba entendiendo todo lo que Dios tenía para su vida, ¿no? Y ahí dice en el libro de Hebreos un pasaje que nos invita a estar preparados para los momentos de adversidad, para los momentos difíciles, para esos momentos donde quizás sintamos un fracaso. Ahí en Hebreos, ¿no? El autor de Hebreos capítulo 4, 14 y 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades. Tenemos a un Dios, a un Señor que comprende y entiende nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios entiende lo que está pasando. Por eso dice el autor aquí que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en esto, hermanos, hago un paréntesis con respecto al trono de la gracia de Dios. ¿Sí? Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. ¿Qué significa esta invitación? El trono habla del poder, ¿no? Simboliza el poder, la autoridad de Dios. Cuando tú te acercas al trono de la gracia, recibes autoridad y ese poder divino del Señor. Y la gracia tiene que ver, hermanos, con la manifestación de esa compasión. Dios tiene compasión de tu vida. Dios tiene amor de tu vida. Dios va a comprenderte en medio de lo que estés pasando. Eso significa el trono de la gracia. Cuando Dios te está invitando al trono de la gracia, te está invitando a recibir de su poder, de esa autoridad que va a traer paz, que va a traer una salida, hermanos. Y nos vamos a sentir gozosos. Amén. Jesús, vemos esta gracia, este trono de poder, este poder divino de Dios, ¿no? El poder eterno de Dios. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Porque Él se compadeció, Él tomó nuestro lugar. Gracias, y Él exclamó estas palabras diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Aquí y en la tierra, aquí y en el cielo. El Señor, ¿no?, tiene el poder. Y cuando venimos a Él, cuando acudimos a Él en medio de nuestro fracaso, realmente Él hace cosas maravillosas. Por eso es que nuestro Señor es el que cambia nuestras vidas. Muchos testimonios podría contarles de personas que han venido en situación de fracasos de diferentes índoles, como decía al comienzo, pero en el Señor ese fracaso se convirtió en una victoria, hermano. Y es algo que nosotros vamos a recibir si realmente perseveramos en Él. El Señor Jesucristo, como decíamos, ¿no?, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios que intervino con Moisés es el mismo Dios que interviene en el Nuevo Testamento y es el mismo Dios que está interviniendo en nuestra vida hoy y que lo seguirá haciendo mientras nosotros confiemos en su presencia. Y pensar que en medio de estas situaciones, ¿no?, del fracaso, es algo que nadie, como decía recién, quiere experimentar. Nadie quiere exponerse al fracaso. Pero Dios de alguna manera va a tratarnos en esa situación. Hay un dicho popular, que dice: el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. ¿Qué quiere hacer Dios de nuestras vidas? Un cambio en nuestra vida. Podemos estar toda la vida, ¿no?, estar cerca de Dios, pero si no aprendemos de los fracasos, no cambiaremos. Y Dios quiere que cambiemos. Así que realmente lo tomaba esto como algo veraz en medio de nuestras vidas, porque es imposible que las personas no vivan una situación de fracaso. Todos nosotros pasamos por una situación así. Así que es muy importante que veamos esto. En primer lugar, que el fracaso no es el final de nuestra historia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? El fracaso en la vida del cristiano es el comienzo, ¿no?, hacia el éxito, hacia la victoria con el Señor, hacia una vida reivindicada. Porque es en ese lugar de donde alzamos nuestra mirada a Dios. Y pensando, ¿no?, esto de alzar nuestra mirada a Dios, que no es solamente levantar los ojos, sino que desde aquí adentro, cada día, cada segundo de mi vida, esté con mis ojos puestos, aprender a poner mis ojos en el Señor y no en otras cosas.
¿Cuántos hay que en este tiempo están mirando hacia otros lugares? No nos distraigamos, hermanos. Que no permita que el enemigo distraiga su mente, que el enemigo quiera perturbar, quiera confundir, quiera distraerle para sacarle del rumbo que el cual Dios quiere que usted no se encauce, que usted camine sobre sus caminos. Claramente que los caminos del Señor no son los más lindos, son difíciles. El Señor lo estableció, ¿no? Que el camino de Él es angosto, es difícil. Pero Él está ahí. Amén. Para ayudarnos, Señor. Para sacarnos de cualquier situación. Aleluya. Así que para el fracaso, la persona que está fracasada en el mundo está ahogada, está sumergida, no tiene esperanza, no tiene una salida, ¿no? No piensa en el éxito, porque todo se le ha derrumbado. Pero sin embargo, cuando nosotros vivimos ese fracaso, y ese fracaso nos quiere rodear y nos quiere afligir, mire, no hay nada más lindo que levantar las manos al cielo. Esta semana leí un pasaje que habla en Isaías de levantar tu mano derecha, porque dice que el Señor te toma de su mano derecha, ¿no? Amén, amén. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La palabra de Dios nos infunde ese aliento. No temas. Amén. En medio del fracaso hay quienes tienen temor. Muchos le tenemos temor al fracaso. ¿Cuántos han pasado por esa situación de tener miedo? Es decir, no voy a poder salir de esto, no voy a poder solucionar esto, no voy a poder resolver esto. ¿Cómo? ¿No? Tengo miedo, no quiero vivir, no quiero que se enteren de que estoy pasando por esto o aquello. Quiero, como hija de Dios, o hijo de Dios, quiero reivindicar mi vida, quiero salir de esto, pero no sé cómo. Muchas veces tenemos miedo del fracaso, pero en esta mañana quiero decirte, hermano, te lo dice uno que está aprendiendo esto. No le tengas miedo al fracaso, porque en el fracaso que tú sientes en este tiempo, Dios está preparando una salida, una victoria, algo mucho mejor de lo que tú te imaginas. Tan solo tenemos que dejar que Dios procese nuestra vida, nuestra fe, procese nuestra esperanza en Él, y que aprendamos claramente a extender nuestra mano hacia Dios para que Él, como dice en su palabra, en esta promesa, te sostenga de esa mano derecha, ¿no? Y Él puede ayudarte. Él nos ofrece esa ayuda, ¿no? Los evangelios, el segundo relato es el que está en los evangelios, los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, cuentan la historia de una persona también que por mucho tiempo, y esa enfermedad en ese tiempo era una enfermedad realmente terrible para ella, porque era una enfermedad a la cual quien la vivía era una situación de desprecio, de sentir el desprecio, no solamente de la sociedad, sino aún de la familia, y aún ella misma, porque creía en esto, ¿no? Y ahí está la historia de esta mujer que sufría del flujo de sangre, una enfermedad incurable para ese tiempo. Ya todos conocen la historia de esta mujer que estuvo por 12 años, dice la Biblia, ¿no?, padeciendo esta enfermedad. 12 años que vivió un martirio, vivió una agonía, una desesperación. Yo no sé si tú estás viviendo por una situación ya hace largo plazo de fracaso, te sientes fracasado, que no puedes salir. Mire, 12 años es terrible. Pero no es solamente lo que ella cargaba como enfermedad en su cuerpo, sino lo que había alrededor de toda esa enfermedad. Y esta situación que ella está viviendo, vamos a leerlo ahí en Marcos capítulo 5. ¿Sí? Marcos capítulo 5. Ella también se sentía fracasada. Y fíjense en un momento especial donde Jesús está pasando, Jesús está yendo a la casa de un hombre que ministraba en la sinagoga, Jairo. Jairo tenía una hija que estaba muriendo.
Y al medio del camino se presenta esta mujer. Imagínense en un padre que ve que su hija está agonizando, lo que quiere es que llegue ya inmediatamente la intervención para detener cualquier desgracia. Estaba desesperado, pero sin embargo, la historia, cuando el Señor va hacia la casa de Jairo a ver a su hija, de pronto al paso le sale una mujer. Y dice ahí en el capítulo 5 de Marcos, verso 24, y fue pues con él, dice, iban caminando ahí con Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Imagínense en este cuadro, una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. En el contexto hebreo, esta enfermedad era algo verdaderamente inmundo. Era algo que despreciable. Imagínense la condición de esta mujer. Psicológicamente, ¿cómo estaría su mente? ¿Cómo estarían sus emociones por el desprecio, ¿no? Por lo que ella estaba viviendo? Y no solamente eso, sino azotada y de alguna manera, digo yo, acusada por la ley, porque la ley decía que no podía estar en la sociedad, no podía involucrarse con nadie, debía estar aislada, como una persona infecciosa. 12 años viviendo esta situación, este martirio, estos azotes. Marcos dice que ella sufría azotes, y esos azotes los figura como los azotes de los látigos de los romanos, que eran azotes como los que recibió Cristo en su espalda cuando fue azotado, que rasgaban su carne cada vez que golpeaban sobre su cuerpo. Era lo que ella sentía, esa era la intensidad, ¿no? Y la gravedad de esto que estaba padeciendo. Pero sin embargo, y aquí vemos una vez más una mujer que cree. Moisés es un hombre que tuvo, ¿no?, confianza y fue obediente, a pesar de que el fracaso estaba ahí frente a él. Y en este caso vemos a una mujer que también tiene una fe, pero no solamente eso, sino que tiene tenacidad, tiene valor y rompe con todas las barreras sociales y las leyes que le impedían a ella, ¿no?, acercarse a Jesús. Y aquí vemos en este pasaje, nos dice el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cuántas cosas pasó? ¿Por cuántas manos pasó? ¿Cuántas cosas le hicieron? Recordemos que en aquel entonces la medicina no era científica, era una medicina natural, más con lo místico, más relacionado con lo místico. Así que imagínense lo que habrá padecido. Les cuento una anécdota. Estaba en el instituto en una oportunidad, en relación a lo místico, digo, y estaba estudiando, y era tanta la presión y los nervios y todo lo que estaba viviendo, que en un momento me dio un ataque de hipo. ¿Cuánto ha tenido hipo? Bueno, esa oportunidad me dio un ataque de hipo y me duró una semana, no se me iba. Y realmente estuve muy delicado, porque sentía que la carne se me había despegado de los huesos. Cada vez que hacía... Claro, era tanto, y la espalda, y el dolor que sentía, ¿no? Así que Fabiana también me llevó al médico, se preocupó y todo esto para que me atendieran, ¿no? Esa es la parte final de la historia. Pero en el instituto había un hermano coreano que había estado en la guerra, un aviador, John Lee se llamaba, y este hermano, claro, ellos usan mucho la medicina natural, y entonces ellos practican determinadas cosas para poder detener el hipo. Así que estábamos en clase y yo estaba, y él venía y me hacía ¡pum! En la espalda de golpe. Y yo sentía los golpes, aparte del dolor que sentía, digo, ¡ay, hermano! Y el hipo no se me iba.
Un día viene en su media lengua como él hablaba y agarra y me trae una lapicera y me pincha el dedo acá. Y me pincha y yo, ¡ay! Al punto que me saca sangre, pero el hipo no se me iba. Y ya me había quedado en cama, porque como les decía, me sentía tan mal, así que me había quedado en cama y vine a visitarme al dormitorio. ¡Oh, Dios mío! Y viene y él me dice, ya sé, tengo una más para ayudarte a sacarte el hipo. Él estaba muy preocupado porque verdaderamente el hipo, saben que hay 3 clases de hipo. Yo me enteré en ese momento. ¿Sabía? No. Hay 3 clases de hipo, una de cardíaca, una pulmonar y otro digestivo del diafragma. Y según, si no se corta las membranas del corazón y patapúfete, ¿no? Así que este hermano estaba muy preocupado y él había tenido una experiencia de alguien que se había partido por causa de esto. Así que estaba muy preocupado y aparece en la pieza. Y de pronto cuando aparece en la pieza, él viene y me dice, ponete cabeza abajo. Así que yo, haciendo malabarismo ahí como pude, me levanta las piernas y me hace tragar un vaso de agua, ¿no? Y yo ahí con la cabeza por abajo tratando de tomar un vaso de agua. Toda una tortura, la verdad que nada. Y el hipo no se iba. Al otro día vuelve con otra. Y yo, esta fue la máxima, ¿no? Porque él le pide una toalla a Fabiana y dice, yo digo, ¿qué va a hacer este hermano? Encima era un hermano grande, adulto, y uno dice, bueno, vamos, por respeto, ¿no? Y yo hacía todo lo que él me pedía. Entonces, de pronto, me dice, sacá la lengua. Y yo entonces lo miro, me río con el hipo, ¿no? Y de pronto, cuando yo saco la lengua, pensé que él me quería ver la lengua. Y no, y cuando yo saco la lengua, me hace así. Y me agarra la lengua y me la empieza a estirar. Y me empieza a estirar la lengua. Imagínense. Una tortura. Una tortura. Medicina natural. Qué tremendo esta mujer, hermano. Pasó por muchas manos, dice. Y sufrió. ¿Cuántas cosas le habrán hecho? Yo no me imagino si con el hipo me hicieron lo que me hicieron a esta mujer, 12 años padeciendo lo que padecía, ¿no? Lo que le habrán hecho. Y dice aquí, verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esto es sentirse realmente en una situación de fracaso. No hay salida. Ya no hay esperanza, pero he aquí, dice la palabra, que cuando yo hablar de Jesús, aquí yo creo que su vida cambió cuando ella oyó, y no hay nada más hermoso que oír el nombre de Jesús en medio de la oscuridad, porque Él es la luz, Él es nuestro camino, Él es la verdad, Él es nuestra esperanza. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Cuando estamos agonizando, hermanos, en una situación difícil, no deje de nombrar a Jesús, porque todo su ser se va a estimular y usted va a tener una nueva meta, una nueva motivación para alcanzar esa esperanza y esa respuesta de parte de Dios. Ella dice que oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud, como escondida, violando todo lo que la ley le prohibía. ¿Sí? La ley le prohibía, mire. ¿Qué le prohibía la ley? En el punto donde la mujer estaba, ya, ¿cómo hago para llegar a Jesús? Tenía esto en su mente, porque todo lo sabía. Dice que, primeramente, que era reconocida como una persona inmunda, no podía tocar a nadie, estaba prohibido, debía estar aislada. Y quien la tocara a ella, o quien tocara algo que ella había tocado, también era considerado inmundo. Así que imagínense, todos pasaban de largo, todos la tenían por señalada, todos sabían lo que ella padecía, porque la Biblia dice 12 años. Era una persona conocida en la sociedad. Su estado anémico, sentirse rechazada, señalada, ¿no? En todo esto, y sabiendo que la ley la condenaba a muerte si ella violaba la ley,
imagínense, dice la Biblia que ella, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, ¿no? Vino por detrás. Y entre la multitud dice que tocó su manto. El manto representa autoridad y poder. Cuando hablamos del manto que tenía el Señor, habla de autoridad y poder. Es la autoridad y poder. Y ellos sabían, los judíos, por ordenanza de Dios, decían que todos los judíos que tuvieran sus mantos debían de coserles unas borlas, unas tiritas. Las tiritas representan la palabra de Dios. Aleluya. El manto representa el poder. Y yo creo que ella habrá pensado, si tan solo tocase el manto, el poder por la palabra. En la palabra está el poder de Dios para nosotros. Amén. Para tu vida. El Señor nos está hablando por medio de la palabra. Debemos de creer y confiar en la situación que estemos y saber que Dios va a obrar. Ella creyó y dice que extendió su mano. Como pudo, pasó entre todas esas personas y tocó el manto. Y aquí lo que ocurre, ¿no? El poder que fluye de parte de Dios. Pensaba en esto porque una persona de fe va contra todas las cosas imposibles que se puedan presentar. Hermanos, cuando tenemos a Dios de nuestra parte, cuando tenemos esa confianza en Dios, podemos hacer muchas cosas, hermanos, aun cuando estemos en lo más profundo de nuestras situaciones. La fe de esta mujer no solamente le permitió recibir la salvación, sino que le permitió romper con los obstáculos físicos y espirituales que había contra ella. La fe de ella le permitió tener una fuerza que no tenemos siempre en los momentos más difíciles de nuestro fracaso. Pero ella, sin embargo, en esa situación de fracaso, tenía una fuerza, la fe. Ella creyó en Jesús cuando oyó y dijo, si tan solo tocase el manto, creyendo que en el manto estaba el poder de la palabra de Dios. Así que su fe le permitió a ella no solamente alcanzar esto, sino que posteriormente va a tener el valor de confesar el mal que ella había hecho, que era violar la ley de aquel entonces, ¿no? Por eso dice, vamos a leerlo, dice verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella fue atrevida, se atrevió en esta acción y fue valiente porque sabía todo lo que podía enfrentar. Y dice, inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Y todos lo quedaron mirando, diciendo, pero Señor, si estás rodeado de personas. No, pero acá hay alguien que me tocó. Porque sentí que salió virtud de mí. Aleluya. Miren, hermanos, podemos extender la mano al cielo. Ella extendió su mano, Sí, Señor, amén. creyendo que iba a recibir. Yo creo, hermanos, que vamos a recibir. Amén. Lo recibimos, En medio de esta Señor. situación que estamos viviendo, la iglesia va a ser bendecida. Amén. La iglesia no puede fracasar porque tenemos a Dios de nuestra Aleluya. parte. Dios está por ti, Dios pelea por ti, Él va delante por ti. Gracias. Si tenemos nuestras manos alzadas, como Moisés cuando estaban en medio de la batalla, orando y clamando, y oraban y clamaban con sus manos elevadas. Hermanos, las batallas eran ganadas. Yo creo que Dios nos va a dar esa victoria. Amén. Pero debemos de poner esa confianza ciega en el Señor, sin tener el miedo de lo que pueda ocurrir. Porque esta mujer no tuvo miedo a esa situación, a lo que podía venir. Sin embargo, dice que ella fue valiente. Y me encanta, dice, sus discípulos le dijeron, verso 31, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? ¿No? Pero Señor, ¿qué pasa? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces, dice, la mujer temiendo y temblando,
sabiendo lo que ella había sido, a lo que había hecho, vino y se postró delante de él. Primera acción, ¿no? Postrarse delante de Dios. Y le dijo toda la verdad. ¿Cuál era la verdad? Con la confesión de que ella había hecho algo que no tenía que ver. Y yo creo que tiene que ver con la palabra, Salmo 73, 28. Me encanta este Salmo 73, 28, leámoslo juntos. Dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén, amén. El acercarnos al Señor, hermano, el extender nuestras manos, el estar en su presencia, nos permitirá confesar toda verdad, nos permitirá confesar todas sus obras. Y esto será maravilloso porque Dios se glorificará. Y él le dijo, el Señor le dijo, verso 34, ¿no? Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. La fe confirmada en medio del fracaso. Gracias. Por eso les decía en esta mañana, hermanos, que en medio del fracaso, cuando nos sentimos fracasados, es nuestra confianza en Dios. Es cuando realmente nos determinamos conducirnos a Dios, de seguir a Dios, confiando en obediencia. A pesar de que no nos guste, a pesar de que nos cueste, de seguir adelante, de seguir avanzando. Dios quiere, hermano, y sabe que hay situaciones en tu vida que estás padeciendo. Él lo sabe. Amén. Sabe cada uno de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Pero es importante que en este tiempo claramente podamos levantar nuestras manos al cielo, como decía, y recibamos esa promesa de Dios. Amén. Amén. Esa promesa de Dios que trae ayuda divina en medio de los tiempos difíciles. Amén. Amén. Así que en esta mañana oremos al Señor, tengamos una semana llena de esa esperanza, tengamos esta semana unida, hermanos. Son tiempos donde necesitamos estar juntos. Y estar juntos no implica que estemos en un lugar. Estar juntos implica que estemos en una misma acción, en un mismo lugar, ¿no? Haciendo lo mismo, interceder. Así que les invito a estar orando en esta semana, ¿sí? En el grupo, ¿sí? Estaremos orando también en el grupo de educación aquí en la iglesia, orando en las casas donde estamos visitando, y estaremos orando a través de las reuniones de WhatsApp. Ponga algo, un amén por lo menos, motive. Amén, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir adelante y que el Señor bendiga esta semana. Confiemos, hermanos, Dios nos saca del fracaso. Pónganse en pie y vamos a orar, pedirle al Señor que